Pregunto de nuevo, ¿qué tal las actividades del seminario? ¿Muy difíciles? Ya pues, algún comentario, pues chiquillos, ¿me están escuchando? No dicen nada. Hola, profe. Hola. Habían algunas que estaban un poco difíciles, según yo, para mí. Ya, gracias, Entonces, había algunas complejas y algunas fáciles igual. gracias por contestar. Chiquillos, antes de empezar, les voy a insistir en esto. Yo sé que la mayor parte de ustedes se comunican, pero la asistencia al seminario es obligatoria y deben, la nota que se les coloque a ustedes va a depender en parte de la asistencia, así que ojo con eso. Comuníquenle a sus compañeros de esto, ¿ya? Porque esto es importante. Después no digan que no se les dijo, o que, bueno, ustedes saben. Por eso yo les ruego que se conecten, porque se les va a pasar lista. Y repito, la nota que ustedes tengan en parte va a depender de la asistencia. Eso fue lo que comunicó el profesor Leonardo Gaete. Así que por favor, les pido que en ese sentido sean lo más responsables posible, ¿ya? Bien, yo estoy grabando la actividad para que ustedes, para poder subírselas igual como se hizo la semana pasada. ¿Tuvieron acceso al seminario de la semana pasada? ¿Lo vieron? Sí, Sí, profe. está el video. ¿Profe? Ya, eso significa que lo vieron. Ya. Qué bueno. Bien. Entonces, antes de empezar, les voy a pasar la lista. Calendario. Esa campanita. Plan de clases, ¿dónde está? ¡Oh! Aquí está. Bien. Ustedes me dicen presente y yo los voy aquí anotando, ¿ya? Entonces, Matías Acosta. Presente. Salió profe Leonardo Gaete. Ya. Daniela Acuña. Presente. Gracias. Sofía Ahumada. Presente. Araceli Álvarez. Araceli. Jessica Antilef. Presente. Millaray Araya. Presente. Y ahí se unió la Araceli Álvarez. Ya, Araceli, ahí está, ya. Yerko Arevalo. Presente. Alison Arias. Esta niña también faltó la semana pasada. Bueno. Rosa Armijo. Presente. Gustavo Redondo. Presente. Gracias. Daniela Avendaño. Presente. María Elisa Berríos. Presente.
Sarita Bilbao, Presente. Bárbara Bustos, Presente. Constanza Cabrera, Presente. Rosario Canales, Presente. María Antonia Cancino, Presente. gracias. Magdalena Castro, Magdalena, parece que no. Valentina Céspedes, Presente. Fernanda Chávez Presente. y Brian Caro. Presente, profe. Gracias. Bien. Vamos a averiguar qué pasa con los alumnos que no han venido. Va a haber que avisarle al profesor del curso. Esas campanitas cada vez que salvo, así que... Bien, hoy día nos toca revisar el seminario de estequiometría. Hay varios ejercicios. Bueno, no son tantos, pero me interesa que podamos que traten de entender hoy día en este seminario cómo poder resolverlo. Había un ejercicio, el primero, que es una definición. Ay, ya, desapareció esto. Me dan un tiempecito, por favor, chiquillos, porque... Ay, por Dios. ¿Dónde quedó el Word este? Ahí sí. Ahora debiera aparecer. Bien, había un ejercicio que era, ¿lo ven? Que era una pregunta, pero de materia, y yo creo que eso no representa gran problema. Si tienen dudas me pueden ir preguntando. Bien. ¿Ven lo que estoy mostrándoles? Sí. Sí. Ya. Ah, esta es la prueba, perdón. Esta es la prueba. Se las tengo que revisar al final. Seminario, esto sí. No. Ahora sí, ¿la ven? Sí, profe. Ya. Los ejercicios no son tantos, pero pueden tener alguna dificultad pensando en que además vamos a revisar un poco el concepto de equivalente. Bien. En el ejercicio 8, el ejercicio 1 lo voy a dejar de lado porque son definiciones que se supone que ustedes deben dominar o entender. ¿Algún problema con el 1, por si acaso? Yo sé que algunos de ustedes se me conectan a... Ya, si tienen alguna duda y no quieren... Profe, Dime. yo tengo una duda. Cuando uno calcula el peso equivalente, ya uno lo calcula y todo, y el resultado que nos da es el equivalente gramo, ¿o no? ¿O eso hay que hacer otro tipo de cálculo? No, estás bien lo que estás diciendo. Ah, ya. El peso equivalente... A ver, tú sabes lo que es el peso molecular, ¿no es cierto? Y el peso molecular se expresa en gramos mol, ¿no es cierto?
El peso, Sí. el peso molecular es el peso expresado en gramos. Podría ser de un mol de átomos o de un mol de moléculas, ¿no es cierto? En el caso de que sea un mol de átomos, de un elemento específicamente, hablamos de átomo-gramo, ¿ya? En el caso que sea Ya. una molécula, como el ácido ortofosfórico que aparece ahí, hablamos de un mol de moléculas. Y ustedes saben de que hay una equivalencia entre el mol y el número de Avogadro, ¿no es cierto? El número de Avogadro representa el número de átomos o moléculas que está representado en un mol, ¿no es cierto? Es 6,02 por 10 a la 23. Este asterisco representa el signo de la notación científica que está multiplicando. Lo que pasa es que sale más fácil colocarlo de esa manera ya. Entonces ese sería el número de Avogadro. En base a eso ustedes pueden hacer los cálculos relacionados con la estequiometría. Ahora tú me preguntaste por el peso equivalente, ¿no es cierto? Sí. A ver. Entonces el peso equivalente sería el peso expresado en gramos o en masa. Yo sé que los que han tenido químicas en el colegio les hablan de masa más que de peso. Es una deformación profesional que nosotros tenemos desde que empezamos a ver esto hace mucho, mucho tiempo. Es más correcto hablar de masa, es verdad. Así que voy a tratar de hablar de masa, pero si se me escapa la palabra peso, ustedes saben que me estoy refiriendo a masa. Entonces, el peso equivalente es simplemente peso equivalente. Se define como el peso expresado en gramos de un equivalente. Entonces, cuando ustedes expresen el peso equivalente de cualquier sustancia, lo van a expresar en gramos, igual que el concepto, como me expresan el mol, ¿ya? Ustedes me dicen que el peso molecular del ácido ortofosfórico, en este caso, tiene tal valor, ¿no es cierto? Aquí está calculado, 98 gramos mol. Para hablar de equivalentes también lo expresan en gramos, porque el equivalente es la unidad de reacción. Bien, antes de ver el ejercicio 8, chiquillos, propiamente tal, ¿algún problema con el peso equivalente? Y yo sé que me van a decir que sí. Según ustedes, yo ya les di la definición de lo que era el peso equivalente, ¿no es cierto? El peso expresado en gramos, o la masa expresada en gramos de un equivalente, ¿no es cierto? Entonces hablamos del equivalente gramo, que va a ser, repito, la masa expresada en gramos de un equivalente. Ahora, según ustedes, ¿es muy complicado de entender el concepto equivalente? No sé si complicado, pero un poco enredado. Ya, ¿cuál es tu problema? Qué bueno que me dijiste eso. ¿Cuál es tu problema con respecto al equivalente? O al peso equivalente. Que, por ejemplo, a veces no sé si corresponde ponerle como... pero primero, una cosa. Cuando uno saca como resultado, tiene que ponerle como el apellido, por decirlo así, de equivalente gramo, ¿cierto? Ya, sí, si te piden el peso equivalente, sí, está bien. Sí, ya. Y sí, y como se confunde como, no sé, cuando es como en la guía que había que hacer una por definición. ¿Ya? Eso era como difícil, porque había como que, no sé, no era lo común hacer que era como ocupar la fórmula, sino que era como decir como, ya, son un equivalente es a 8 oxígenos. Ya, sí, esa es la definición, bueno, es la definición operacional. Un equivalente son los gramos de cualquier sustancia que reacciona con 8 gramos de oxígeno o 1.0008 gramos de hidrógeno. Ya, eso tiene que ver, eso, chiquillos, se relaciona directamente
viene de lo que es el equivalente realmente. Yo sé que el profesor probablemente en las clases que le subió trató de definírselo de la manera más simple que podía. Pero en realidad fíjense que las reacciones químicas se realizan a través de transferencia de carga, ¿ya? Podrán ser electrones, en el caso de las reacciones óxido-reducción podrán ser protones, en el caso de las reacciones ácido-base, pero el equivalente, el equivalente corresponde básicamente a la carga. Entonces, cuando ustedes, y les voy a dar un ejemplo, antes de mirar el ejercicio 8, porque yo creo que si me entienden esto, me van a entender realmente lo que es el concepto de peso equivalente. Ahora, no es que existan varias maneras de calcular el peso equivalente, en realidad existe una sola. Lo que pasa es que cuando a ustedes le dan una reacción química, el peso equivalente lo van a calcular en función de la reacción química. Ahora, si ustedes les dan una molécula sola, ustedes calculan simplemente la máxima cantidad de equivalentes que existen en esa molécula. Y les voy a poner el ejemplo más simple que hay, a ver si me entienden esto. El cloruro de sodio, ¿no es cierto? El cloruro de sodio es una sal. Ahora, cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, se generan iones sodio y iones cloruro, ¿no es cierto? Iones cloruro. Fíjense que, piensen un poco en la definición que les dieron de equivalente. Por ejemplo, para el peso equivalente de una sal, ¿qué les decían? Tómese el peso molecular y divídase por el número de carga. ¿Por qué hacen esto? Porque precisamente la unidad de reacción es la carga. Entonces, y acepten esto que estoy diciendo, si yo estoy diciendo que la unidad de reacción es la carga, chiquillo, resulta que cuando se forma el cloruro de sodio, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿O qué es lo que van a tener ustedes? Perdón. Van a tener un sodio más 1, que va a ser un equivalente de sodio. ¿Por qué? Porque yo ya les dije que era la carga. Entonces, si el equivalente es la carga, sea positiva o negativa, o sea, por último, un electrón, o sea, un protón, aquí tendríamos un equivalente, ¿ya? De iones sodio. Ahora, un equivalente de iones sodio debe reaccionar con un equivalente de iones cloruro, porque el ion sodio tiene carga más 1, un equivalente, y el ion cloruro tiene carga menos 1, un equivalente. ¿Y qué se forma? Se forma cloruro de sodio. ¿En qué relación? También un equivalente. No puede haber más o menos que un equivalente. Entonces las reacciones químicas, sea cual sea, ocurren equivalente a equivalente. Ya. Entonces, si yo les estoy diciendo esto, si yo les estoy diciendo de que el cloruro de sodio, o un equivalente de cloruro de sodio, equivale a un equivalente de iones sodio y un equivalente de ion cloruro, ¿cuál sería el peso equivalente del cloruro de sodio? ¿Cuál sería el peso equivalente del NaCl? Perdón. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo calcularían, pues, chiquillos? Díganme. Ya, supónganse que yo les doy el peso, ya, definámoslo en función del peso molecular. Para el cloruro de sodio, el peso equivalente sería peso molecular partido por qué cosa, por qué número. 2. ¿Por qué 2? Cuando ya les dije que hay un equivalente de sodio y un equivalente de cloruro. 1 entonces. ¿En uno entonces? Por 1. Mm, Por 1. Entonces sería por 1.
Y eso se corresponde un poco a la definición que quizás les dieron en clase, o que aparece en la guía de seminario, en el capítulo correspondiente. Ahora, vamos a poner otra sal. Vamos a complicar un poco la cosa. Sea Cl2. Y yo les dije a ustedes, chiquillos, que el equivalente era la carga. ¿Ya? ¿Cuántos átomos de cloro hay en el cloruro de calcio? 2. O sea, habrían 2 átomos de cloruro, ¿no es cierto? 2. Habrían 2 átomos de cloruro. Y cada uno tiene carga -1. Por lo tanto, un mol de cloruro de calcio, ¿cuántos equivalentes de cloruro contienen? 2. ¿Quién dijo ahí 2 tímidamente? ¿Por qué? Porque el peso equivale, porque el cloruro de calcio se disocia o está formado por 2 átomos de cloro, cada uno con una carga negativa. ¿Y cuántos átomos de calcio hay ahí? 1. 1. Pero ustedes saben que las moléculas son neutras, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto será la carga del calcio? Más 2. Más 2, muy bien, muy bien. ¿Cuántos equivalentes de calcio hay? 2, porque es la carga. Porque la carga es 2. Muy bien dicho. Entonces, cada molécula de cloruro de calcio o cada mol de cloruro de calcio contiene 2 equivalentes. ¿Entienden por qué? 2 equivalentes. Porque estamos hablando de la carga. Ya. Y vamos a complicar una vez más esto, pero yo creo que con este ejemplo me van a entender. Fíjense que esta es la fórmula química del sulfato de sodio. ¿Ya? No, lo voy a cambiar, lo voy a hacer un poco más difícil. Aluminio. El aluminio tiene valencia 3. Por lo tanto, aquí tendríamos... Esta es la fórmula química del sulfato de aluminio. Al2SO4. ¿Ya? Empecemos por el anión. Perdón, me faltó el 3 ahí, porque el aluminio tiene valencia 3. No sé si ustedes se acuerdan, pero hablemos un poco del sulfato. El sulfato viene del ácido sulfúrico y actúa como una sola unidad y tiene carga -2. ¿Ya? En este caso voy a tratar de simplificarle lo más que pueda esta cosa, -2. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico es H2SO4, ¿ya? Entonces, eso obliga a que el sulfato, que es el anión, tenga carga -2. La molécula, ¿cuántos sulfatos tiene, chiquillo? 3. 3, muy bien, bastaba la estequiometría, ¿no es cierto? 3 sulfatos. Por lo tanto, ¿cuántos equivalentes hay ahí? 6. 6. Hay 6 equivalentes. 6 equivalentes. Por lo tanto, deberán haber 6 equivalentes de aluminio, ¿no es cierto? Y hay 6 equivalentes de aluminio. Basta que ustedes se acuerdan de cuántos átomos de aluminio hay ahí. 2. 2. No, ¿no es cierto? Hay 2 moléculas, 2 átomos de aluminio. ¿Se acuerdan de la valencia del aluminio? 3. 3. Vamos a asimilar la valencia a la carga. En realidad podremos hablar de estado de oxidación o valencia. Para este curso hay
hay una ligera diferencia entre valencia y estado de oxidación, pero no me voy a preocupar de eso hoy día, porque con esto basta. Entonces, debieran haber también 6 equivalentes de aluminio. Ahora, si yo les pido que me calculen el peso equivalente del sulfato de aluminio y les doy el peso molecular, ¿qué hacen con ese número? ¿Por cuánto lo dividen? Por 6. Por 6, porque cuando lo dividen por 6, me calculan el peso expresado en gramos de un equivalente. Como dicen ustedes, ¿se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿O cacharon o no cacharon? Sí, profe. Ese es el Ahí equivalente. quedó más claro. Ese es el equivalente, ¿ya? Entonces, si a ustedes les piden en una prueba, si a ustedes les piden calcular el peso equivalente de una sal, ustedes tienen que simplemente referirse a la carga total, que está, el equivalente va a ser es la carga realmente, y van a tener que calcularme el número de cargas que tiene la sal o el compuesto que fuere. Entonces, cuando a ustedes les piden calcular el peso equivalente de un compuesto solo, ustedes me calculan el máximo número de equivalentes que ese compuesto podría generar en una reacción. Y estamos hablando de reacciones que básicamente ocurren en referencia a la carga. Ya les dije, puede ser un electrón, puede ser una carga positiva, puede ser una carga negativa, puede ser un protón. Todas esas unidades de carga definen un equivalente. Entonces, en un ejercicio como este, cuando a ustedes les piden calcular el peso equivalente y les dan una reacción, ustedes deben mirar qué se está transfiriendo. A ver, aquí el ácido ortofosfórico está reaccionando con el hidróxido de potasio. Esta es una reacción ácido-base, ¿eh? Se forma una sal y agua. Es una reacción de neutralización, y las reacciones de neutralización siempre llevan a la formación de moléculas de agua. Lo que ocurre acá es que, fíjense que en la reacción, miren ustedes cuántas moléculas de agua se formaron. La reacción química está equilibrada, así que no hay ningún problema. Fíjense ustedes cuántas moléculas de agua se formaron. Una, ¿no es cierto? Y además se formó una sal diácida, fosfato diácido de potasio. También se conoce como fosfato monoácido de potasio. Pero yo no me voy a meter mucho en Honduras porque no quiero mezclar cosas ahora. La cuestión es que como el ácido ortofosfórico tiene 3 hidrógenos, puede formar hasta 3 sales. El fosfato de potasio, el fosfato monoácido de potasio y el fosfato diácido de potasio. Y cada una de esas sales formadas involucra la transferencia de un hidrógeno. Fíjense que este ácido tiene hasta 3 hidrógenos. Por lo tanto, podría reaccionar con 3 hidroxilos para formar hasta 3 moléculas de agua, pero no formó 3 moléculas de agua. Formó una sola molécula de agua. Y en realidad ocurrió la transferencia de un hidrógeno, porque lo que quedó remanente del ácido ortofosfórico fueron 2 hidrógenos. Entonces, ¿cuántos hidrógenos se transfirieron en esta reacción, chiquillos? ¿O cuántos protones se transfirieron en esta reacción? 1, 2 o 3. 1. Entonces, aquí la unidad de reacción fue el protón, o el único protón que reaccionó. Por lo tanto, el peso equivalente del ácido ortofosfórico es el peso molecular, que es 98 partido por 1. Partido por 1. ¿Por qué lo dividí por 1? Porque son los hidrógenos que reaccionaron. Un solo hidrógeno.
Entonces, el peso, y fíjense lo entretenido de esto. Entonces, en esta reacción química, si ustedes les piden calcular el peso equivalente del ácido ortofosfórico, sería peso molecular del ácido ortofosfórico partido por 1. ¿Por qué? Porque reaccionó un solo hidrógeno. Y esta reacción involucró se los voy a colocar acá, un equivalente de ácido ortofosfórico. Y si la reacción es equivalente, ¿cuántos equivalentes de dióxido de potasio reaccionaron? 1. Un equivalente. ¿Y cuántos equivalentes de fosfato diácido de potasio se formaron? 1. 1. Muy bien. Y el agua también reaccionó con un equivalente. Por lo tanto, ustedes pueden calcular los pesos equivalentes de todas esas especies dividiendo el peso molecular por 1. El peso equivalente del ácido ortofosfórico sería peso molecular ácido ortofosfórico partido por 1. El peso equivalente del hidróxido de potasio sería peso molecular partido por 1. El peso equivalente del fosfato diácido de potasio sería 136 partido por 1. Ahí está el peso molecular. Y el peso equivalente del agua en esta reacción sería 18 partido por 1. Ya. ¿Entienden un poquito más? ¿Sí o no? Sí. Ya. Sí, Profe. En la reacción B, tenemos de nuevo ácido ortofosfórico, que reaccionó con cloruro de sodio para formar una sal. Pero esta vez, fíjense que se reemplazaron los 3 hidrógenos del ácido ortofosfórico. Se reemplazaron los 3 hidrógenos del ácido ortofosfórico. Y se formaron 3 moléculas de ácido clorhídrico. Y se formó fosfato de sodio, donde el catión sodio son 3 átomos de sodio, ¿no es cierto? Y si ustedes tienen esta estequiometría de reacción, y si yo les doy el peso equivalente, el peso molecular del ácido ortofosfórico. A ver, veamos, ¿cuántos equivalentes reaccionaron primero que nada? 3. 3. Muy bien. 3 equivalentes. 3 equivalentes de ácido ortofosfórico que reaccionaron con 3 equivalentes de cloruro de sodio para formar 3 equivalentes de fosfato de sodio y 3 equivalentes de ácido clorhídrico. Por lo tanto, ¿cómo me calculan el peso equivalente del ácido ortofosfórico? Dividiendo el peso molecular por 3. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta que no es tan difícil? Los ejercicios están bastante bien elegidos, fíjense. Entonces tenemos una misma molécula que tiene hasta ahora 2 pesos equivalentes diferentes, dependiendo de la reacción. Ahora, chiquillos, si yo les pido en una prueba, calcule el peso equivalente del ácido ortofosfórico y no les pongo ninguna reacción, me calculan el máximo número de equivalentes de ácido ortofosfórico que pudieran reaccionar. O sea, me dividen el peso del ácido ortofosfórico entre 3. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, Profe. anotado. Una cosa es calcular que pidan el peso equivalente de una sustancia aislada y otra cosa que se la pongan en una reacción. ¿Ya? En la última reacción, el ácido ortofosfórico reacciona con carbonato de calcio para formar fosfato monoácido de calcio, CO2 y agua. Este CO2 y agua, en realidad, es ácido carbónico. Cuando ustedes disuelven CO2 en agua, el agua se acidifica. Por lo tanto, se presume que se forma un ácido. ¿Qué ácido? Esta cosita que está puesta acá.
ácido carbónico. Bien. ¿Cuántos hidrógenos se transfirieron en esta reacción? ¿1, 2 o 3? 2. 2. 2. Por lo tanto, la reacción fue de 2 equivalentes de ácido ortofosfórico. ¿Ven que entienden? Yo sé que eso lo pueden aprender de memoria, pero a mí me interesa que capten de qué estamos hablando. Y a la larga esto va a depender de la estequiometría de la reacción. Ya. Entonces, 2 equivalentes de ácido ortofosfórico reaccionan con 2 equivalentes de carbonato de calcio para formar 2 equivalentes de fosfato monoácido de calcio y 2 equivalentes de ácido carbónico, en vez de colocar CO2 y agua acá. Entonces, ¿cuál sería el peso equivalente del ácido ortofosfórico en esta reacción química? El peso molecular partido por 2. 2, porque cada mol de ácido ortofosfórico en esta reacción lo hace mediante 2 equivalentes. Entonces, cuando ustedes calculan el peso equivalente, calculan el peso expresado en gramos, que transferiría un hidrógeno en esta reacción. Eso es lo que están haciendo en buenas cuentas. Ya, ¿les quedó claro o no? ¿Alguna duda? Aprovechen de preguntar. Parece que no hay ninguna. Vuelvo a preguntarles. No, profe, quedó súper claro. ¿Seguro? Ya, qué bueno. Está explicado Chiquillos. con manzanita. ¿Ah? Es que fue explicado como con manzanita, entonces quedó como muy claro. Ya, qué bueno. Si no es complicado, pero yo les recomiendo de que traten de hacer los ejercicios. La guía tiene ejercicios, esta guía tiene ejercicios resueltos, así que podrían tratar de resolver algunos de los ejercicios resueltos. A ver. Mi gato anda dando vuelta por ahí. Ya. La fórmula de un ácido es la que aparece ahí. Este es el ácido succínico, es un ácido orgánico. ¿Ya? Es un ácido orgánico. Ustedes no han visto química orgánica todavía y no tienen por qué saberlo, pero este ácido tiene 2 hidrógenos ionizables. Este, que está puesto ahí, y este otro, que está puesto ahí. ¿Por qué? Porque la función ácido carboxílico en química orgánica se corresponde a una cosa como esta, donde tienen un carbono, unido a un OH, y ese carbono está unido mediante dobles enlaces a un oxígeno. Entonces aquí debiera haber, espérense, aquí debiera haber un oxígeno, ¿ya? Entonces hay un oxígeno. Unido por doble enlace al carbono. Ese es el grupo carboxilo en química. Uy, que me quedo separado. Pero bueno, no importa. No importa. Como les digo, ustedes no han visto química orgánica, pero probablemente los que vieron en el colegio alguna idea tienen de lo que yo estoy tratando de contarles, ¿no es cierto? Entonces, espérense, voy a tratar de insertar aquí una rayita, una forma, que sería esta. Este sería un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Copiar, edición, pegar. El ácido succínico que aparece ahí tiene 2 grupos iguales a esto. Cuando ustedes vean un hidrógeno en una molécula orgánica, un hidrógeno que está unido a un oxígeno formando este tipo de función orgánica, esto corresponde a un ácido y ese ácido se puede ionizar. Y tiene 2. Se los indiqué con rojo acá, o sea que se los voy a colocar con otro color más
En realidad no sé si se ve más o menos. ¿Cómo lo ven? Ya, se lo voy a colocar con rojo nomás. ¿Ya? ¿Ven ahí el color rojito de esos dos hidrógenos? Esos son los dos hidrógenos ionizables del ácido succínico. Los hidrógenos unidos a carbono jamás se ionizan en agua. Prácticamente son imposibles de sacar de la... Hay que utilizar otros métodos químicos para poder sacar esos hidrógenos. Ya, entonces, la fórmula de un ácido se las dan ahí. ¿Cuál es el peso molecular y cuánto pesa un mol del ácido? Yo creo que está fácil, ¿no es cierto? Para calcular el peso molecular, ustedes suman los pesos atómicos ponderados por la cantidad de átomos que tienen. Entonces les da 118 gramos. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a eso? No, ¿no es cierto? Lo único que hicieron fue calcular el peso molecular del ácido. 48 más 64 más 6. ¿Ya? Ustedes se dieron cuenta que cuando les piden el peso, en el ejercicio anterior, que cuando les piden el peso equivalente de una sustancia como un ácido, se están refiriendo básicamente al número de hidrógenos transferidos, ¿no es cierto? En la reacción. Aquí no les están dando ninguna reacción. Pero ¿cuántos posibles hidrógenos ionizables tiene el ácido succínico? Tiene dos. Tiene dos funciones carboxilo. Entonces, si a ustedes les dan el peso molecular del ácido succínico y les piden calcular el peso equivalente, ¿cómo lo calculan? ¿Lo dividen por 1 o por 2? Por 2. Por 2 porque hay dos hidrógenos ionizables. Y se terminó el problema. Se terminó el problema. No le están poniendo ninguna reacción, le están diciendo cuántos potenciales hidrógenos se pueden ionizar, o protones se pueden ionizar cuando el ácido succínico reacciona. 2 máximo. Por lo tanto, el peso equivalente del ácido es el peso molecular partido por 2. 118 gramos partido por 2 da 59, lo que está puesto ahí. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. Ya. Por lo tanto, ¿cuántos moles? ¿Cuánto pesa un mol? Un mol pesa 118 gramos. ¿Cuántos equivalentes por mol hay en 118 gramos? 2. 2. Por lo tanto, en 59 gramos, que es la mitad del mol, hay medio mol, ¿no es cierto? Eso es obvio. Ni siquiera uno tiene que hacer la regla de 3 aquí. Porque un mol pesa 118, por lo tanto, en la mitad habrá contenido 0,5 moles. ¿Y cuántos equivalentes hay en 59 gramos? 1. Está puesto ahí. Es 1. Porque en 118 gramos hay 2. Por lo tanto, en la mitad habrá un equivalente. Ya. ¿Dudas, chiquillos? No. No, profe. Ya. ¿Estos eran los mismos ejercicios que les habían causado problemas o los habían hecho, habían tenido problemas para hacer estos ejercicios que hemos hecho hasta ahora? El de recién nomás, por la cantidad de hidrógeno. Ya. Qué bien, qué bien. El 12. El 12 es un típico ejercicio de estequiometría. Dice: ¿cuántos litros de hidrógeno gaseoso medido a temperatura y presión normal se obtienen por la reacción de 5,2 moles de aluminio con exceso de ácido clorhídrico? A ver. Les dicen que aquí está la reacción equilibrada, el aluminio más ácido clorhídrico. Cada vez que un metal, los metales como el aluminio
y otros, el sodio, por ejemplo, el magnesio, se disuelven en ácido clorhídrico y liberan hidrógeno gaseoso, ¿ya? Entonces, en esta reacción química, chiquillos, se está liberando gas hidrógeno. Uno lo podría indicar con una flechita para arriba. Y se genera también una sal. Ahora, como esta sal está ionizada en agua, en realidad lo que ustedes tienen es iones de aluminio y iones cloruro, pero no importa. Entonces, fíjense que la reacción es esta. Y esto les permite a ustedes calcular la estequiometría de la reacción. ¿Qué les están preguntando? 5,2 moles de aluminio, ¿ya? 5,2 moles. moles de aluminio. O sea, que lo abren un poco más chico, me quedó muy grande. Ya, ¿mucho problema con este ejercicio? Por cada vez, veamos la estequiometría de la reacción, chiquillo. Por cada 2 moles de aluminio, ¿cuántos moles de hidrógeno se producen? 3. 3. 3 moles de aluminio. Muy bien. Ahora, cada mol, cuando hablamos de un gas, corresponde a 22,4 litros. 22,4 litros, ¿no es cierto? Entonces, un mol de un gas en condiciones normales corresponde a 22,4 litros. Ya. Como se producen 3 moles, ¿cuántos litros se liberan? Yo creo que algunos de ustedes me tratan de hablar, pero yo no los escucho bien. Ya, si hay 3 moles, ¿cuántos litros se producen por cada 2 moles de aluminio? 67,2. 22,4 por 3, ¿no es cierto? 22,4 por 3. Ya, ¿entienden lo que estoy diciendo? Sí. 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 22,4, 67. 3. ¿Y eso cuánto da? 67,2. 67,2 ¿qué? Litros. Entonces, para calcular cuántos litros se producen en 5,2, ¿qué hacen? Regla de 3. Una regla de 3. Si por cada 2 moles se producen 67,2, por cada 5,2 se producirán X moles. ¿Y cuánto les da eso? ¿O cuánto les dio eso? Sería 3 por 5,2 dividido, perdón, serían 67,2 multiplicado por 5,2 dividido por 2. ¿Cuánto da eso? 174,72. Litros de hidrógeno. Muy bien. Muy bien. Profe, una duda. Dime. En el ejercicio dice que hay como un exceso de HCl. Eso es porque hay más moles de aluminio, ¿no es cierto? Como para equilibrarlo, sí o Esto sí es para tenía... disolver completamente el aluminio. Ya. Por eso en realidad lo que ustedes tienen en un vaso, por ejemplo, lo que pueden hacer es tomar un pedacito de aluminio, una granalla de aluminio, o mejor dicho, el aluminio ustedes lo pueden comprar en una especie de latitas de aluminio, y la colocan sobre un vaso donde podría haber 1 litro de ácido clorhídrico de una cierta concentración. Entonces, con eso se aseguran de que todo el aluminio se va a disolver y la reacción ocurre
la reacción ocurre a completitud. Y con eso se libera el hidrógeno. ¿Por qué? Porque ustedes podrían calcular, podrían medir el volumen de hidrógeno producido y podrían calcular los moles del metal que reaccionaron. Incluso podrían calcular el peso equivalente del metal. Y eso es, ¿ya? Me dio la impresión de que con este no tuvieron mucho problema, lo hicieron casi todo. Lo pudieron hacer, ¿no es cierto? Sí, profe. Y Ya, qué bueno. Ya, el 14 es un ejercicio entretenido. Les dan la reacción. Les piden que equilibre la reacción. Ya, la reacción es fácil de equilibrar. Basta que coloquen un 2 delante del ácido clorhídrico y un 2 delante del cloruro de sodio. Ya, entonces, en esta reacción, el carbonato de sodio reacciona con el ácido clorhídrico, genera una sal soluble, el cloruro de sodio, agua y CO2. Esta es una reacción típica de los carbonatos. Los carbonatos en presencia de ácido liberan anhídrido carbónico, ¿ya? Se desprende como gas. Por eso, bueno, aquí yo les puse H2CO3, que es el ácido, es realmente el ácido que se estaría formando. Pero como se libera CO2, olvídense del ácido, esto se desprende a la atmósfera. Ya, les pidieron equilibrar la ecuación. ¿Fue muy difícil equilibrarla, chiquillos? No. 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 Ya. Y aquí aparece un típico problema de estequiometría. ¿Cuántos gramos de sal se producen a partir de 3,65 gramos de ácido clorhídrico? Para resolver el problema ustedes tienen que establecer la estequiometría de la reacción, y yo les recomiendo que lo hagan en función de los pesos moleculares. Entonces, primero que nada, me calculan la cantidad en gramos de carbonato de sodio que está reaccionando. 106 gramos, ¿no es cierto? Porque 106 gramos corresponde al peso molecular del carbonato de sodio. Ahora, el ácido clorhídrico reaccionan 2 moles, y si ustedes calculan el peso molecular del ácido clorhídrico y me lo multiplican por 2, me van a calcular la masa de ácido clorhídrico en gramos que está reaccionando, para generar 2 moles de cloruro de sodio. Y si ustedes multiplican 2 por 58,5, que es el peso molecular del cloruro de sodio, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener la cantidad en gramos de cloruro de sodio que reacciona. Y finalmente se generan 62 gramos de, aquí lo pusieron como ácido carbónico, pero en realidad podrían haberlo puesto como agua y CO2. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos gramos de sal se producen a partir de 3,65 gramos de ácido clorhídrico? Y aquí ustedes van a hacer una relación, van a decir si por cada 73 gramos de ácido clorhídrico se producen 117 gramos de cloruro de sodio, que es 2 por 58,5, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio se producirán cuando reaccionan 3,65 gramos de ácido clorhídrico? Y eso les da el valor que tengo ya anotado aquí, 5,85 gramos de cloruro de sodio. Entonces, chiquillos, ¿entienden cómo se resuelve el problema, no es cierto? Sí, profe. Sí. Ya. ¿Alguien tuvo algún problema para resolver este ejercicio? Yo les recomiendo a todos los estudiantes que traten de hacer los ejercicios, y si de repente se quedan
pegados con un ejercicio, lo vemos en el seminario, ¿ya? Pero traten de hacerlo. Ya, ese ejercicio es relativamente sencillo. Bien. Ahora veamos la estequiometría de reacción en equivalente. De acuerdo a lo que ustedes han aprendido hasta ahora, ¿cuántos equivalentes de carbonato de sodio reaccionaron en esta reacción? ¿1 o 2? Dos. 2. 2. ¿Por qué reaccionaron 2 equivalentes? Por el sodio. Porque tienen 2 sodios, ¿no es cierto? Y yo ya les dije que esos 2 sodios podrían ser 2 equivalentes, ¿no es cierto? Y tienen un carbonato que es menos 2. O sea, si la reacción corresponde, si el número de iones que se generan corresponde a los equivalentes, ustedes tienen 2 equivalentes de sodio y 2 equivalentes de carbonato, porque tienen 2 sodio más 2 y un carbonato que es menos 2. ¿Ya? Entonces tienen 2 equivalentes. ¿Cuántos ácidos clorhídricos reaccionaron? 2. ¿Cuántos equivalentes de ácido clorhídrico tienen? 2. 2 equivalentes. ¿Cuántos equivalentes de cloruro de sodio se produjeron? No hay que ser ningún sabio para decir de qué se produjeron. Dos equivalentes, ¿no es cierto? 2 equivalentes. Y de bicarbonato, perdón, de carbonato de ácido carbónico también 2. Ya. Entonces, en la otra pregunta, voy a coger esto para acá. ¿Cuántos equivalentes de sal se producen a partir de 3,65 gramos de ácido clorhídrico? A ver, ustedes saben que 3,65 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con un mol de carbonato de sodio, pero ahora expresémoslos en equivalente. ¿Cuántos equivalentes de sal se producen a partir de 2 equivalentes de ácido clorhídrico? En la reacción total. 2. Ah. Entonces tienen que 2 equivalentes de NaCl Son 58.5. se generan a partir de, sí, por ahí va, de 2 equivalentes de ácido clorhídrico. 2 equivalentes de ácido clorhídrico. ¿Cuánto pesa un equivalente de ácido clorhídrico? ¿Cuál es ya? El peso molecular del ácido clorhídrico es ¿cuánto? 36 por ahí. 35. 36, sí, bien. 36,5 aproximadamente. Pero tenemos 2 equivalentes totales, ¿no es cierto? Que corresponden a 73 gramos de ácido clorhídrico. ¿Me siguen? Sí. Sí. Por lo tanto, un equivalente pesa la mitad de eso, que sería 36,5. ¿No es cierto? Que es el peso molecular del ácido clorhídrico. Entonces, un equivalente de ácido clorhídrico pesa 36,5. O sea, por cada 36,5 gramos de ácido clorhídrico, que corresponde a un equivalente, se generan ¿cuántos equivalentes de cloruro de sodio? 2. Está escrito ahí. ¿Cuál es el peso equivalente del cloruro de sodio en esta reacción? 58.5.
58.5. ¿Por qué 58.5? Porque La mitad. aquí tenemos dos equivalentes. Y dos equivalentes corresponden a 2 por 58,5. Por lo tanto, el peso equivalente del cloruro de sodio es 58,5. O mejor dicho, un equivalente con un equivalente. Podrían haber hecho el cálculo en base a 2, les hubiera dado lo mismo. Entonces, ¿cuántos equivalentes de sal se producen a partir de 3,65 gramos de ácido clorhídrico? Tienen varias maneras de hacerlo. Yo les podría recomendar que hicieran esta regla de 3,65, ¿no es cierto? Y eso les va a dar un valor. Les va a dar 5,85 gramos, ¿ya? 5,85 gramos. Ahora, ¿cuánto pesa un equivalente de cloruro de sodio? Ustedes ya lo saben. Un equivalente de cloruro de sodio pesa 58,5, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, un equivalente de cloruro de sodio pesa 58,5 gramos. Por lo tanto, ¿cuántos equivalentes habrán en 5,80? ¿Cuántos equivalentes? Si lo quieren hacer por el método carretero, pero si son ágiles con los cálculos, podrían ya haberlo calculado. ¿Cuántos equivalentes hay en 5,85? ¿Y cuánto da eso? $0,1 equivalente. 0,1 equivalente, ¿no es cierto? A ver, chiquillos. ¿Se entendió lo que se hizo primero que nada? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Todos entendieron lo que estamos haciendo? ¿O no? Sí. Ya. Lo podrían haber hecho de otra manera. Hay otra manera de hacerlo. Hay otras maneras de hacerlo. Eso va a depender de cómo ustedes afronten el problema. Pero bueno. ¿Cuántos gramos de CO2 se producen a partir de 0,5 moles de carbonato de sodio? Un mol de carbonato de sodio produce... Un mol de carbonato de sodio produce... ¿Cuántos gramos de CO2? Un mol... Ya. ¿Cuál sería el peso molecular del carbonato de sodio? Este problema es relativamente sencillo. ¿Qué es lo que tienen que decir? Ustedes saben que un mol de carbonato de sodio produce un mol de CO2. Eso lo da la estequiometría, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa podría ser una manera. Un mol de carbonato de sodio produce un mol de CO2. 0,5 moles producirán la mitad. ¿Cuál es el peso molecular del CO2? 44. 24. 44, por lo tanto, en 0,5 moles de carbonato de sodio van a producir 0,5 moles de CO2, que es la mitad de un mol. Por lo tanto, es la mitad del peso molecular. Si el CO2 tiene peso molecular 44 gramos, 0,5 moles pesará la mitad. ¿Alguna duda con respecto a ese ejercicio? No, profe. No, profe. Tendría que haber calculado el peso molecular del CO2, ¿no es cierto? Ya. La E. ¿Cuántos equivalentes de carbonato reaccionan para producir 0,5 moles de CO2? Ustedes ya saben que dos equivalentes de carbonato de sodio, eso está de la estequiometría, producen un mol de CO2, ¿no es cierto? Dos equivalentes de carbonato de sodio producen un mol de CO2. Yo les hubiera puesto aquí mejor la reacción. Yo sé que vamos a colocar H2O.
más CO2. Más CO2. Ya. Entonces ustedes saben, según lo que yo les puse acá, que 2 equivalentes de carbonato de sodio producen un mol de CO2. ¿Cuántos equivalentes de carbonato de sodio se producirán en 0,5? Producirán 0,5 moles de CO2, y la respuesta es de la regla de 3, un equivalente gramo de carbonato de sodio. ¿Ya? 2 equivalentes producen 1, 0,5 producirán la mitad, un equivalente. ¿Dudas con respecto a ese ejercicio? No, profe. ¿Seguro? Ninguna, No, ninguna, profe. Ya. Y el último. No, quedan 2. ¿Cuántos litros de CO2 en condiciones normales se producen a partir de un equivalente de ácido clorhídrico? 2 equivalentes de ácido clorhídrico producen 22,4 litros de CO2, por lo tanto un equivalente producirán 11,2 litros de CO2, ¿no es cierto? Porque aquí hay un mol que equivale a equivale a 22,4, ¿no es cierto? Entonces en un equivalente tendríamos 11,2 litros. Y el último, ¿qué volumen de CO2 en condiciones normales se obtienen a partir de 2 moles de carbonato de sodio? Por cada mol de carbonato de sodio se obtiene un mol de CO2, lo que equivale a 22,4 litros. Por lo tanto, a partir de 2 moles de carbonato de sodio van a obtener el doble, 44,8 litros. ¿Ya? De todas maneras, yo les voy a subir esto para que ustedes lo vean y lo puedan estudiar ya más en detalle, porque estamos grabando la clase, o sea, el seminario. A ver, ¿qué dudas les queda respecto a esta materia por ahora? Profe, yo tengo una duda con respecto a cuándo se ocupa el UMA, como... Sí. Porque el profe como que igual lo menciona en la clase y hace como una distinción y no me quedó muy clara, la verdad. Lo que pasa es que si tú, a ver, suponte que tú tienes un mol de átomos de hidrógeno. Un mol de átomos de hidrógeno va a pesar 1 gramo, ¿no es cierto? Sí. Porque un mol corresponde a un número de Avogadro de átomos de hidrógeno. ¿Ya? Si tú intentas medir el peso en gramos de una sola molécula de hidrógeno, te va a dar un número chiquitito, ¿ya? Cuando uno se refiere específicamente a un átomo de hidrógeno, no puedes, si usas gramos, te daría un número muy chico. Entonces, cuando tú hablas de elementos a nivel de átomo, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, hablamos de UMA. La UMA corresponde a la unidad de masa atómica y se define en función de el peso expresado en UMAS de, en realidad, un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un solo neutrón, ¿no es cierto? Perdón, un protón. Y no tiene neutrones. Por lo tanto, la UMA corresponde realmente al peso de un
átomo de hidrógeno. Entonces, si tú defines los pesos de los elementos en referencia a la UMA, que sería la unidad de peso de un átomo, o la unidad de masa de un átomo, eso es más correcto, todos los elementos los puedes calcular sus masas en UMAS. Por ejemplo, el oxígeno es 8 veces la masa del hidrógeno. Por lo tanto, el oxígeno tendrá 8 UMAS en relación al hidrógeno. Cuando a ustedes le hablen de UMAS, simplemente les están hablando de la unidad de masa de un átomo, básicamente. Eso es la UMA, ¿ya? Ya. Entonces sería solamente de un átomo, así como en De un específico. átomo, sí. Sería más que de un átomo, claro, de un átomo, sí. Podría ser de un átomo de hidrógeno, podría ser... Claro, cualquier elemento, pero uno. Claro, por ejemplo, tú podrías ir a cualquier elemento de la tabla periódica y expresar su peso en UMA, ¿no es cierto? El peso, por ejemplo, la masa atómica del oxígeno es 16. Es 16 veces el átomo de hidrógeno. Por lo tanto, en UMAS, el oxígeno pesa 16 UMAS. Claro. Y el carbono pesa 12 UMAS. No sé cómo les dije delante. Me volé ahí. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que cuando se calculó y esta es la gracia del número de Avogadro, cuando tú multiplicas 6,02 por 10 a la 23 por la masa de un átomo de hidrógeno, te debe dar 1 gramo. ¿Para qué? Para hacer coincidir el peso o la masa atómica en UMAS con la masa atómica en gramos. Porque cuando tú tienes 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, tienes 1 gramo de hidrógeno. Pero obviamente tienes 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, cada uno de los cuales pesa 1 UMA. O corresponde a una masa de 1 UMA. Yo tengo la mala costumbre de hablar de peso, pero aquí sí que es correcto hablar de masa. Porque tú no puedes pesar un átomo, ¿no es cierto? Entonces, calcula su masa en referencia a la unidad de masa atómica, que en el fondo corresponde o se relaciona con la masa de un átomo de hidrógeno. ¿Ya? De un átomo de hidrógeno. Y eso sería la UMA, básicamente. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿Algún problema de estequiometría que tuvieron? ¿Alguna cosa que salió medio complicado? Creo que por el momento no. Ya, no hay nada en el chat. Ya, entonces voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a revisar la prueba. ¿Ya? Les voy a dar las respuestas de la prueba para que las anoten. ¿Se las suben al final, chiquillos? Porque eso yo no le pregunté al profesor Leonardo Gaete si al final le sube las pautas. No, por lo menos yo no vi ninguna pauta. No, profe. No. Ya, entonces veamos la pauta. Déjenme mirar primero que la tengo acá. Seminario estequiometría. Aquí está la prueba formativa. La prueba formativa o desformativa. No, eso fue una broma, así que
No se vaya a enojar conmigo el profesor Leonardo Gaete. Bien. ¿Qué me está pasando? Aquí estoy medio perdido. Aquí estoy. Ya. Entonces les voy a subir la prueba formativa. ¿La ven? Sí, profe. Ya. Y Ya. La primera es fácil. El número de moléculas que existen en un gramo de carbonato de calcio corresponde a 6,023 por 10 a la 21, o sea, la C. ¿Ya? Sigamos. Si después tienen dudas, resolvemos las dudas, pero veamos la pauta primero. 2. El peso molecular del hidróxido de calcio es 74. En 74 gramos de este compuesto hay ¿cuántos equivalentes? Hay 2 equivalentes. En 58,5 gramos del compuesto cloruro de sodio, cuyo peso molecular es 58,5, habrían 12,046 por 10 a la 23 iones totales. La D. De acuerdo a la siguiente ecuación balanceada, ¿cuántos gramos de agua se forman al neutralizar 49 gramos de ácido sulfúrico con hidróxido de sodio? La respuesta es 18 gramos. El óxido de un metal contiene 21,33% de oxígeno. El peso equivalente del metal es 29,50. ¿Este podría explicarlo? Terminemos con esto y lo vemos, ¿ya? El peso equivalente del calcio es 20. Esto significa que 20 gramos de calcio se combinan con 8 gramos de oxígeno. Esa es simplemente la definición de peso equivalente, ¿ya? O sea, la correcta sería ahí la C. Ahora fíjense que ese número 8 no es casualidad, porque la carga de un átomo de oxígeno es menos 1, porque 2 átomos de oxígeno tienen carga menos 2. Por lo tanto, si yo asimilo esta cosa del equivalente con la carga que reacciona, 16 gramos de oxígeno corresponderán a una carga menos 2 o 2 equivalentes. Un equivalente de oxígeno son 8 gramos. ¿Ya? 7. Un mol se define como cualquiera de las aseveraciones anteriores. Están todas correctas. Peso molecular expresado en gramos, número de Avogadro de moléculas, 22,4 litros de un gas en condiciones normales. Se le solicita administrar 1 miliequivalente de sodio a un paciente sabiendo que el peso atómico del sodio es 23. La cantidad corresponde a 23 miligramos. 1 miliequivalente, chiquillos, es la milésima parte de un equivalente. ¿Ya? Un equivalente de sodio pesa 23 gramos. Por lo tanto, que es el peso, corresponde al peso de un atomogramo de sodio. Por lo tanto, la milésima parte de un miliequivalente va a ser la milésima parte de 23, que es 23 miligramos. 9. El peso molecular del sulfato férrico es, les da los pesos atómicos, 9B. Ya. ¿Anotaron las correctas? Sí. Ya. Bien. Veamos los problemas que pueden haber tenido. Yo tengo duda en la 3. Ya, vamos a ir pregunta por pregunta. La 1, ¿algún problema? no. No, parece que no. El peso molecular del hidróxido de calcio es 74, en 74 gramos hay 2 equivalentes. Yo creo que esa ya entienden por qué, porque el hidróxido de calcio es SaOH2, ¿no es cierto? SaOH2. Eso significa que cada mol
de hidróxido de calcio contiene 2 equivalentes de calcio, porque contiene obviamente 2 equivalentes de hidroxilo. El calcio es 2 más, por lo tanto claramente ahí hay 2 equivalentes. Me quedo carbono acá. Y tienen 2 hidroxilos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienen 2 OH menos. 2 OH menos. O sea, tienen 2 equivalentes. Por lo tanto, el peso equivalente del hidróxido de calcio es el peso molecular partido por 2. Por lo tanto, en un mol de hidróxido de calcio hay 2 equivalentes. ¿Alguna duda? Parece que no. No, profe. Ya. Ya. El 3. Alguien dijo que tenía un problema con el 3. Sí, yo tengo la duda de cómo se sacaba. A ver. ...58,5 gramos es el peso molecular del cloruro de sodio, ¿no es cierto? Por lo tanto, el cloruro de sodio tiene esta fórmula. Y por cada mol de cloruro de sodio hay un mol de sodio más y un mol de cloruro. ¿Me siguen o no? Cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, genera iones sodio y iones cloruro. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Me siguen, no es cierto? Ahí todo bien, sí. Por lo tanto, ¿cuántos gramos de sodio más? O mejor dicho, ¿cuántos átomos de sodio hay por mol de cloruro de sodio? 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 elevado a la 23, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cuántos iones cloruro hay? ¿Cuántos iones cloruro hay? Ya me dijeron 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio más. ¿Cuántos átomos por mol de cloruro hay? 6,022 por 10 elevado a 23. 6,022 por 10 a la 23 átomos de cloruro. Perdón. Dale con ese punto, por Dios. ¿Qué aparece ahí? Átomos de cloruro. ¿Cuántos átomos en total hay? ¿Cuántos iones en total hay? La suma de eso. 6,022 más 6,022, ¿cuánto da? 12 puntos, la B. Ya entendí. 12,043. ¿Entendiste? Sí, sí entendí. Ya. Entonces, cuando te pidan iones o átomos, tienes que referirlo en función del número mágico, que es el número de Avogadro. ¿Ya? Ya. El 4. Profe, tengo una duda con el anterior, el que estábamos viendo. Dime.
que entiendo por qué la respuesta es D, ¿Sí? pero si es que yo siempre he tenido la confusión cuando me preguntan cuántos átomos o moléculas hay en un mol de algún compuesto o elemento. 6,02 por 10 a la 23. Claro, por eso yo pensé que era la C, porque al final tenemos un mol del compuesto y deberían tener esa cantidad de moléculas. Yo igual Sí. marqué la C por eso. A ver. En 58,5 gramos del compuesto de cloruro de sodio hay 0,023, está aproximado, por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio. ¿Qué problema hay con esa respuesta? Es que, pregunta, aquí estaríamos subiendo que el compuesto está ionizado. Exactamente, ese es el problema. Entonces no tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio. Lo que tiene es 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio más 1 y 6,023 por 10 a la 23 átomos de ion cloruro. ¿Por qué? Porque las sales se ionizan completamente en solución acuosa. La mayor parte de las sales, yo diría prácticamente el 99% de las sales se ionizan completamente en solución acuosa. ¿Ya? Entonces, si en el ejemplo no hubieran puesto un compuesto que no fuese una sal, ¿ahí sería la C? Claro, ¿O también podría sería ser, a ver, podría ser algo que no se ionice. Podría ser glucosa. ¿Ya? Ya. Y si no es ionizable, sería la C. Pero si puede ionizarse, Si ¿qué sal? fuese no ionizable, sería la C y la D en realidad. Ok. Entonces hay que asumir que está está ionizado, entonces, que está en una cosa acuosa. Ya, eso a mí no me queda tan claro. Yo lo hubiera puesto 58,5 gramos del compuesto de cloruro de sodio en agua. Porque si no, yo Queda para mí. podría decir perfectamente que la C es correcta. Ah, ya. Ah, ya, pero igual nos van a especificar si es que se llega a Claro, preguntar. porque en una prueba nosotros revisamos las preguntas. Entonces, esa pregunta queda media rara, ¿ya? Ok. Puede causar Ya. problemas. Muchas gracias. Ya. La 4. Este es un simple problema de estequiometría. ¿Alguien tuvo problemas con este problema? Valga la redundancia. Parece que nada. Sigamos. Parece que este era... No, este tampoco. Porque le dan la proporción y tiene que calcular... Ah, ¿este le generó problema? Sí, porque había que aplicar la definición. Había que Sí. utilizar la definición. Ya. ¿Alguien lo sacó bien? A mí me lo explicaron, no lo puedo hacer sola. Y yo no. Ya. El óxido de un metal contiene 21,33 gramos de oxígeno. 21,33%. Eso significa que hay 21,33 gramos por cada 100 gramos del óxido. Por cada 100 gramos, ¿no es cierto? Podría ser, vamos a suponer, MO. En realidad va a depender de la valencia del metal, pero eso es lo que quieren calcular en buenas cuentas. O casi eso. En realidad no eso, pero ya. Vamos a suponer que este sería el óxido, ¿ya? Si ustedes tienen
En el fondo le están diciendo que hay 21,33 por cada 100 gramos del óxido, ¿no es cierto? ¿Cuánto oxígeno habría? 100 menos 21,33, ¿no es cierto? Porque tienen dos elementos, el metal y el oxígeno. Por lo tanto, el otro es 100 menos 21,33. ¿Cuánto da eso? 100 menos 21,33. 78,67. 78,67 gramos de oxígeno por cada 100. Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije delante que no es casualidad que uno defina el equivalente como los gramos de una sustancia que se combinan con 8 gramos de oxígeno? Sí. Porque cuando ustedes forman un óxido, lo que hacen es reaccionar una sustancia, puede ser metal o no metal, no necesariamente podría ser no necesariamente un óxido metálico, pero fíjense que el oxígeno reacciona en unidades de 8 gramos. ¿Por qué? Yo les dije delante que vamos a suponer que el equivalente es la carga. ¿Ya? Entonces ustedes saben que el oxígeno se combina normalmente en unidades de 2 para formar un óxido. Eso significa que la carga del oxígeno, acuérdense que la valencia del oxígeno es 2, pero el oxígeno funciona en unidades de A2. Por lo tanto, ¿de dónde vienen esos 8 gramos? Esos 8 gramos indican que esto serían 2 en buenas cuentas. Pero como el oxígeno reacciona, ¿se acuerdan que yo les conté lo que era el equivalente? Un átomo de oxígeno tiene un equivalente de carga negativa. ¿Ya? Y eso corresponde, chiquillos, a 8 gramos. Un equivalente de carga negativa que corresponde a 8 gramos. Fue lo que vimos delante cuando calculábamos el peso equivalente del cloruro de calcio, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué les dicen a ustedes que el peso equivalente de una sustancia es el peso expresado en gramos que se combinan con 8 gramos de oxígeno? Se los dicen porque esa es la cantidad, el peso de la sustancia o la masa de la sustancia que reacciona con un equivalente. Y como la reacción es equivalente a equivalente, si ustedes me calculan el peso expresado en gramos de una sustancia que reacciona con 8 gramos de oxígeno, me están calculando el peso equivalente. Porque eso corresponde a un equivalente, porque la reacción entre el oxígeno y cualquier sustancia va a ser equivalente a equivalente. Entonces, ustedes tenían acá que 21,33 reaccionaban con 78,67 gramos de oxígeno. 21,33 gramos del metal. ¿Cómo calculan el peso equivalente? Van a hacer una simple regla de 3, donde el peso de un equivalente, que va a ser X,
es el que se combina con 8, porque 8 gramos de oxígeno son un equivalente de oxígeno. Con 8 gramos. Y eso les daría 21.33 por 8 dividido por 78.67. Y eso les tendría que dar, ¿va? ¿Hice mal el cálculo? Es que, profe, 21,33 del oxígeno y 78,67 del metal. Claro, pues entonces 8 gramos me da el peso equivalente. Pero el 8 gramos va al otro lado, entonces Sí, tendría que al revés. Ah, le hice mal la proporción. Ay, señor, bueno. Ya. 8. Ya. Pero se entendió. Pero entendieron, ¿no es cierto? Y así lo Sí. calculan. Ya. ¿Y los otros problemas? Parece que no. Pues se entendió lo que les dije acá, ¿no es cierto? Lo que pasa es que lo di vuelta al final, me equivoqué. Pero bueno, no importa. Entonces, el peso equivalente del metal sería 29,50, según esa relación. ¿Dudas, chiquillos? ¿Dudas generales? Parece que no. No. No, profe. Entonces, terminamos el seminario por hoy día y les voy a subir esto igual que les subí les subí el seminario anterior, ¿ya? ¿Lo pudieron ver en YouTube? Sí. Sí, Sí, profe, pudo ver. lo que pasa es que la grabación genera un documento muy pesado, entonces tengo que subirlo lo más fácil es que ustedes lo vean en YouTube, ¿ya? Bueno, ya pues chiquillos, si no tienen más dudas, nos estaríamos viendo. Cuídense. Gracias, profe. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Chao, profe. Profe, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. Que les vaya súper bien. Igual, profe.